Bienvenidos a Por la Palabra. Qué bendición en esta hora de poder estar contigo para, como siempre, compartir un tema pertinente, adecuado, para que lo apliquemos a nuestra vida, relacionado a la palabra del Señor. Y hoy es un buen día para que nos llames y pidas oración, o pidas oración por alguien, o por ti, o por tu familia. Y como sabes, el número a llamar es el 787-6870. Ese es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante, que está en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al ladito del Cementerio Nacional, frente al cementerio Portacoeli. Aquí estamos todos los domingos desde las 9 de la mañana en adelante. De 9 a 10 y media es la primera reunión, y nuestra segunda reunión es de 11:20 a 1 de la tarde. Hoy quiero trabajar un tema contigo que se llama compartiendo la palabra. Cómo tú puedes hablar de la Biblia con otras personas coloquialmente en el día a día. Y lo importante que es eso, porque cuando tú pones el tema de la Biblia, casi todo el mundo con el que tú compartes ese tema sabe que la Biblia es buena, que contiene palabra de Dios, que leerla trae bendición. Lo que pasa es que no se sabe o no saben cómo leerla, cómo empezar, qué leer, cómo interpretar. Y en toda esta serie de programas que hemos estado trabajando, hemos hablado de esos temas. Pero hoy yo quiero hablar de cómo lo hacemos coloquialmente en el día a día. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63, Cristo dijo unas palabras que son bien importantes. Él dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. O sea, tiene un impacto, tiene un efecto, nos pone a pensar. La palabra de Dios, como dice el Salmo 19, es perfecta, tiene un efecto en nuestros sentimientos, en el alma, en la parte almática, como decimos. Y este testimonio de esta palabra de Dios es fiel. El que lo sigue y lo obedece, no queda mal. Así que mirando los usos que podemos darle a esta palabra en esta vida diaria, uno de ellos está en la intercesión. ¿Y qué es la intercesión? En el poder orar por uno mismo y por otros, y usar la Biblia para eso. Y hay un pasaje muy bueno que recomendamos, que está en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Eso está en el Nuevo Testamento. Cuando tú abres tu Biblia, puedes buscar en la tabla de contenido y buscas ahí libro de Colosenses, te va a dar la página y la buscas en esa Biblia que tú tienes. O lo puedes hacer en tu celular. Y cuando abres ese libro de Colosenses, vas a buscar el capítulo 1 y los versos desde el 9 hasta el 12. Hay unas palabras que dice el apóstol a la iglesia de Colosas que las podemos usar para nosotros hacer oración. Mira cómo dice ahí, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no dejamos de orar por ustedes y de pedirle a Dios que los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que puedan vivir como es digno de Dios, agradándolo en todo, llevando fruto, haciendo buenas obras y creciendo en la relación con Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo capaces de participar en la herencia de los santos en luz. Toda esa expresión que está diciendo el apóstol aquí, él dice: mira, cada vez que me acuerdo de ustedes, yo oro y le pido a Dios que los bendiga de una manera especial. Una de las cosas que tú y yo podemos hacer es orar por nuestros familiares, por la gente que conocemos, pero usando como guía el capítulo 1 de Colosenses, esos versos 9. ¿Qué pedir en esa oración? ¿Qué podemos, por así decirlo, le llamo oración de intercesión? Porque en la oración de intercesión tú pides por alguien, por algo, por una circunstancia, no por ti. La inmensa mayoría, yo creo que de las oraciones uno se pasa pidiendo para uno y pidiéndole a Dios: dame esto, dame lo otro, necesito tal cosa, tengo tal, ¿verdad?, situación. Y está muy bien que tú en primera persona le cuentes a Dios y te abras y seas sincero.
Y aunque Dios es omnisciente y sabe todo, quiere que le hablemos, que nos acerquemos a Él. Él es el creador, nosotros somos sus criaturas. Y cuando uno, es como el padre con el hijo, el papá puede saber que el hijo le está pasando algo, pero a los papás, a los padres les gusta que los hijos le hablen, que le digan sus cosas, que puedan tener esa conversación, esa conexión, aunque tú lo sepas, pero el hecho de que tu hijo te lo diga, te trae una satisfacción, te da gozo, te da alegría saber que hay confianza, que puede haber esa comunicación. Cuando eso se da, llega el consejo, el tratar de que se corrija si es que hay algo que no está bien, apoyarlo en lo que está bien, alertarlo en cosas que ellos no van a ver. Exactamente es lo mismo con Dios. Nos acercamos a Dios, nos abrimos a Él, hablamos delante de su presencia y una de las primeras peticiones que tú haces por la gente que tú amas mucho es pedirle a Dios que los llene del conocimiento de la voluntad de Dios. Dios mío, que el propósito para el cual tengo ese nieto, tengo ese sobrino, tengo este amigo, tengo esta persona o esta amistad, el propósito que Dios tiene con él. Dios mío, que esta persona pueda entenderlo, pueda vivirlo, pueda descubrirlo, pueda trabajarlo. Sigue diciendo aquí que pidas es que sea lleno de ese conocimiento, es que crezca, que se desarrolle una relación entre la persona con Dios. Y eso es una búsqueda personal, una búsqueda espiritual. Y esto no es cuestión de hacerte religioso, fíjate. Esto es cuestión de desarrollar nuestra vida espiritual. Por eso tú ves que en todos los documentales que puedas mirar sobre las tribus en cualquier lugar del mundo, que son tribus que están en alguna selva, en el Amazonas, o en la jungla de Panamá, en cualquier lugar de estos, donde descubren estas tribus que están bastante incomunicadas y se logra tener algún acceso a ellos y descubrirlos y empezar a compartir y ver, se ve que hay vida espiritual, que hay ceremonias de boda, tienen un campo santo, tienen una adoración espiritual, hacen invocaciones a sus deidades, porque el ser humano tiene espíritu. Fue creado para estar en comunión con Dios. Y esa parte está ahí, está establecida. Por lo tanto, yo tengo que orar para que esa parte espiritual de la persona se conecte correctamente con Dios, que pueda ser lleno de esa relación. Al relacionarnos con Dios, la voluntad nuestra, que es donde está el asiento de la toma decisional, donde sale nuestra determinación, en un lenguaje de pueblo es la gana de lo que yo voy a hacer. Pues eso que es alimentado por esa voluntad que se traduce en la acción, eso al tú relacionarte con Dios, esa voluntad se limpia, esa voluntad se sana, esa voluntad está clara, esa voluntad no está confundida, esa voluntad sabe lo que tiene que hacer porque tiene comunión con el Creador. Y en esta oración que el apóstol le recomienda a Colosenses, dice, mira, yo le pido a Dios que la relación que ustedes tengan con Él sea fortalecida, sea frecuente, porque cada día trae su afán, cada día trae una cosa diferente, cada mes o cada semana trae una temporada distinta en decisiones, en situaciones, en la relación de familia, en la relación con los vecinos. Y cuando tú logras entender eso y empiezas a fortalecer tu relación con Dios orando, leyendo la palabra, porque hay que leer la Biblia, es bueno leer la Biblia. Mira, y hay muchas versiones. Tú pones en tu motor de búsqueda, como decimos, de tu celular o de la computadora, tú pones Biblia y ahí te va a salir una serie de páginas que tienen que ver con la Biblia. Y tú pones ahí un pasaje bíblico, por ejemplo, puedes ponerle Génesis 1 y te va a salir una de las versiones. Y hay uno de estos lugares donde tú puedes buscar el tipo de versión en el idioma que tú quieras para leerla. Y cuando tú empiezas a buscar diversas versiones de la Biblia, desde Nácar Colunga, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Palabra de Dios para Todos, Biblia Latinoamericana,
la Biblia de Jerusalén, las que hay en inglés, recordando lo que hablamos en una ocasión, que el idioma original era el griego koiné en el Nuevo Testamento, con un par de palabras que no son griego, y tienes el Antiguo Testamento que se escribió en el hebreo, y excepto partes que están escritas en arameo. Esos son los originales, pero todo lo que existe en otro idioma es una traducción. Por lo tanto, las traducciones que conocemos de las primeras que fueron al alemán, después al inglés y después a otros idiomas, han seguido haciéndose otras al castellano, pues te permite tener un marco de referencia bastante claro de lo que significa tener conocimiento de esa voluntad en toda sabiduría. Toda sabiduría es cómo vivirla, cómo ponerla en práctica, e inteligencia espiritual, y de eso vamos a hablar ya en breve, de lo que es la inteligencia espiritual. Hay inteligencia artificial, que es lo nuevo ahora, pero la inteligencia espiritual, Dios te da la capacidad de tenerla porque te dio un espíritu, y ese espíritu es como el transistor que tienes por dentro que te ayuda a comunicarte con Dios. Mi anhelo es estar en tu presencia de día y de noche. Si haces eso como tu oración, te va a refrescar espiritualmente, es una bendición hacerlo. Te decía que hay que orar para que Dios le dé sabiduría e inteligencia espiritual a la gente, porque estamos en un tiempo donde se necesita tener cordura, estar claro en las cosas que uno tiene que hacer, y por eso podemos compartir la palabra de Dios con la gente, porque la palabra de Dios ayuda a poner la mente en orden. Una de las caracterizaciones de la sociedad moderna en este tiempo es que la confusión se ha convertido en una epidemia. Gente confundida. La era digital, el ritmo acelerado de las comunicaciones, la sobreabundancia de información ha creado una cultura de desorientación. Y tú me dirás, pastor, pero ¿cómo es eso? Si entras más información, mejor es. Sí, lo que pasa es que hay mucha información es falsa. Hay mucha noticias fabricadas, lo que llaman fake news. Con esto de la inteligencia artificial, agarran la figura de una persona, con toda la tecnología que hay, le imitan la voz, lo ponen a decir unas cosas, parece que tú estás hablando y no eres tú, nunca dijiste eso. Y cualquiera da como una noticia o dice algo y la gente se lo cree. El ejemplo clásico que yo estoy dando en la iglesia a la gente es, mira, tú vas al médico, te examinan, te hicieron una serie de pruebas, unos laboratorios. El médico, que tiene un conocimiento de la medicina, de la ciencia, hace un juicio clínico porque tiene el don de la sanidad y te dice, esto es lo que yo te voy a recetar. Y se supone que tú como paciente sigas la indicación médica, pero hay gente que no quiere hacer eso, no son buenos pacientes. Pero hay mucha gente que va al médico, tienen eso y no quieren seguir la indicación médica y abren en el teléfono, entran al internet y aparece cualquier neófito hablando, cualquier influencer, cualquier persona que jamás, es más, un corta clase que jamás fue a la escuela, hablando como si fuera el gran médico. Y tómese un té de tal cosa, y este es el remedio de yo no sé qué. Y la inmensa mayoría son falsos. Es una mentira. Y esta sociedad está bien influenciada por mucha información. Información que ha traído bastante desorientación. Por eso es que la confusión se ha convertido, escúchame bien, en una forma de vida. La gente está confundida y de hecho la confusión es una barrera que nos impide construir una sociedad justa y una sociedad próspera. Así que tenemos que ver de dónde se origina la confusión. Puede haber una confusión, y aquí aclaro que puede ser producto de un problema de salud, problema de deterioro neurológico, por ejemplo, se te olvidan las cosas, estás desorientado, saliste para hacer una cosa y se te olvidó a lo que tú ibas. Ese tipo de confusión es algo ya físico, es algo ya que tiene que ver con alguna situación de salud. Pero la confusión a la que yo me refiero es espiritual. Es una confusión que se alimenta con el distanciamiento de nuestra relación con Dios. Por eso es que tenemos que traer otra vez en el día a día, en las conversaciones cotidianas, valores de la palabra de Dios.
principios buenos, principios que nos ayudan a vivir correctamente. Y cuando yo miro las advertencias que nos da la Biblia, mira, en 1 Corintios capítulo 14 y verso 33 dice lo siguiente. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto lo siguiente: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí Pablo está enfatizando que la confusión no viene de Dios, que cuando tú ves la cosa bien regada, en caos, ahí no hay comunión con Dios y pudiera, escúchame bien, haber presencia del mal. Por eso donde hay contienda, donde hay hostilidad, donde hay un ambiente de lucha, de garata, que eso es un ambiente, una atmósfera que ya está establecida, algo malo hay. Así que yo miro esta palabra y digo, espérate, yo tengo que entonces salir de la confusión. Tengo que meterme a lo correcto. Y para eso hay que orar para que la gente no esté confundida. Hay que orar para que la mente esté clara. Hay que orar para que puedan tener comunión con Dios. ¿Y cómo tú puedes ayudarlos a salir de la confusión? Pues mira, cuando yo voy a la epístola de Efesios, en el capítulo 4, versos 17 al 19, dice, con la autoridad del Señor les voy a decir lo siguiente: ya no vivan como aquellos que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Cuando yo me distancio de Dios, cuando yo no lo considero, cuando yo vivo como me da la gana y no como Dios dice, comienza como consecuencia de ese proceso de distanciarme de Dios, una confusión mental y un afectarse en tus sentimientos. La mente se distorsiona y el corazón se oscurece, es una de las expresiones que usa la palabra. Por lo tanto, esta recomendación que nos dan de orar por la gente, de pedir por ellos, es algo que tenemos que rescatar en un tiempo como esto. Mira, la confusión se convierte en una forma de vida, y cuando yo miro la palabra confusión en la Biblia, refleja una condición que surge a causa de la desobediencia a Dios, de la falta de fe, o de que esté influenciando a alguien que no tiene valores. Como decían las abuelas, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Todo eso tiene esa base bíblica. Así que la confusión en las prácticas de la vida en cuanto a cosas de familia, en la iglesia, en la sociedad, se tiene que abordar manteniendo el orden y la paz. El apóstol nos dice aquí en Colosenses, mira, ora para que la gente tenga conocimiento de esa voluntad de Dios, que conozcan el propósito de Dios en su vida. ¿Te has preguntado cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Te has preguntado cuál es el plan que Dios tiene para ti? ¿Por qué llegaste a este mundo? ¿Qué asignaciones tú tienes para hacer? ¿Qué se supone que tú estés trabajando en un tiempo como este? Y para eso tienes que analizar aquellas cosas que puedan estar contribuyendo a esa confusión, a esa falta de sabiduría. Así que ya yo sé que puedo compartir la palabra de Dios para que la gente enfoque su oración. Eso es lo primero. Lo segundo es que la palabra de Dios te ayuda a ver lo que va a pasar en el futuro. Hay unas expresiones, unas personas que Dios llama. Se les llamó profetas. Gente que Dios les da un don profético, no para que puedan adivinar, sino que te pronostican lo que va a pasar. Te dicen lo que viene. Y cuando yo voy a la Escritura y me explica lo que es la profecía y para qué es la profecía, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 14 y verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El don profético que viene de Dios da paz, da sabiduría. Toda manifestación de la presencia de Dios trae paz. Confesión de pecado, porque el brillo de su santidad, la realidad de su presencia me confronta con mis debilidades, con mi pecado, con mis dudas, con mis corajes, con mis heridas. Y tengo que aprovechar esa presencia de Dios para decirle, Dios, al tú alumbrarme me veo como estoy. Y te pido que me llenes en el conocimiento de tu voluntad.
quiero permanecer en esa voluntad tuya. Inteligencia espiritual, que no es otra que la que el Espíritu Santo de Dios nos permite vivir y practicar. El Espíritu despierta nuestro entendimiento espiritual para que podamos comprender las cosas de Dios. Es como entender un concepto y tenerlo tan claro que tu toma decisional se aclara porque el propósito de Dios en tu vida lo ves bien claro. Como dice aquí en Colosenses capítulo 1, que te permite tomar una decisión correcta. ¿Qué te puede estar confundiendo en un tiempo como este? Que no pongas tu esperanza en Dios. Cuando yo miro el Salmo 25, dice, no será confundido ninguno de los que en ti esperan. Si pones tu esperanza en Dios, no estás confundido. Va a ocurrir contigo que ese conocimiento de la voluntad de Dios va a estar bien claro. Si pones tu confianza en Dios, tu inteligencia espiritual va a activarse y la vas a poder utilizar para la gloria del Señor. Es fundamental que oremos por otras personas, que en el uso diario de esta palabra, cuando una persona viene con una crisis, le puedas decir, vamos a usar la Biblia para afinar bien tu oración. Vamos a pedirle a Dios que como el hijo pródigo, busca un pasaje del hijo pródigo que estando confundido volvió en sí. Yo reclamo que este hijo mío, o esta hija, o este pariente, o esta persona, vuelva en sí, despierte y entienda que Dios tiene un plan y que Dios no te ha descartado. 787-787-6870 es el número a llamar. Puedes entrar a la página de YouTube o de Spotify y pones programa por la palabra y vas a tener todos estos programas grabados, los vas a poder escuchar y el material que hay ahí que te ayuda a estudiar estos textos. 787-787-6870 para tu petición de oración. Continuamos hablando sobre compartir la palabra. Ya si has estado escuchando los programas anteriores, ya tienes un conocimiento básico, bueno, de poder montar un tema usando la Biblia con una sabiduría que fortalece la vida espiritual tuya y de aquellas personas que te rodean. Yo soy de los que creo que tenemos que aprovechar a veces algunas reuniones familiares o de compañeros o amigos para poner unos temas serios, unos temas de la vida diaria, de la relación de familia, de cómo fortalecer tu matrimonio, de cómo mejorar tu comunicación con tus hijos, cómo ayudarlos a que se encaminen vocacionalmente, cómo estar pendiente de esas etapas de los enamoramientos, ese tipo de cosas, cómo abrir tu casa para que puedan, ¿verdad? Compartir y estudiarse y todo este tipo de dinámica que bendice la toma decisional que van a tomar posteriormente. Si tu hija está enamorada, pues lo bueno es que tú puedas conocer a esa persona, que lo integres a reuniones de familia, que en esa multitud de consejeros que están ahí en esa familia puedan mirar, puedan apoyar, puedan conocer, puedan fortalecer, generar una confianza entre esas personas que están llegando a tu familia y tu familia. Y eso ayuda. Eso se llama sabiduría divina, eso se llama calidad de vida, eso se llama desarrollar el propósito de Dios. Y en ese día a día tú aprovechas y montas unos temas que sean relevantes. Yo siempre recuerdo una reunión de familia que tuve hace muchos años para el pueblo de Vega Alta, con la familia de mi mamá, que en paz descanse, y estaban mis tíos, y uno de ellos, pues nos sentamos así como en un grupo, pero en una parte él me empieza a hacer unas preguntas de la Biblia. Y otro de mis tíos que estaba allí, estaba atento, escuchando todo lo que estábamos hablando. Fue como tú darle un zoom a una cámara, es como que de momento estábamos los tres conectados. Y era un coloquio de la palabra del Señor. Y yo recuerdo que él me preguntaba sobre lo que nosotros llamamos la salvación y qué tiene que ver con la salvación. Y yo empecé, pues, más o menos en términos generales, ¿verdad? Le cité la Biblia, obviamente, de lo que el mismo Cristo dijo.
Pero le di como una panorámica diciéndole, mira, cuando tú miras la Biblia desde el Génesis, ves que Dios hace una creación y ves que Dios coloca al hombre en un lugar para trabajar, le dio unas reglas de juego y el hombre y la mujer deciden retar las reglas de Dios, deciden rebelarse contra el Creador. Y la palabra le llama a eso que se encontró que habían pecado. El pecado entra al mundo por medio de Adán y Eva. El mundo no conocía pecado, pero entró por la conducta de Adán y Eva. Ese pecado era y todavía sigue siendo universal, porque mató a toda la humanidad. Y el único remedio que hay para el pecado lo vemos desde el libro de Génesis, que Dios buscó a Adán y lo encontró asustado detrás de un matorral y los llamó, venga acá, ¿qué pasó? No, es que comimos del fruto, se da todo ese proceso y Dios sacrifica un animal y cubre los cuerpos del hombre y de la mujer con pieles y se entiende que ese fue el primer sacrificio para expiar el pecado que ocurrió en la humanidad. Después Dios lo saca del paraíso y el remedio se lo dan en el mismo Génesis. La simiente que habrá de venir, ese es el remedio para el pecado. Por eso es que Jesucristo es la simiente en el libro de Génesis. En el libro de Éxodo es el cordero que es sacrificado para untar con sangre el dintel de las puertas y comerse el cordero dentro de la casa en una comunión de familia. Porque toda familia que está identificada con la sangre del cordero, la muerte no los puede tocar. Es interesantísimo entonces que cuando tú miras esa realidad bíblica te vas a dar cuenta, y lo explicaba yo a mi tío, que el pecado tiene un remedio y el remedio es Cristo. Y Cristo padeció por nosotros, pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso es que la misma Biblia dice que Cristo sube a la cruz como justo para pagar el pecado de todo aquel que cree en Él. Que todo aquel que cree en Cristo no se pierde y tiene vida eterna. Y mis tíos se gozaban y yo contestándole las preguntas. En esa reunión coloquial hablamos de temas de fe. En otra ocasión, en una reunión coloquial, era una cena de familia de Navidad. Y antes de servir, ¿qué hicimos? Hicimos una oración general allí, todo el mundo sacando un minuto para orar y que uno aproveche en la oración. Uno le pide a Dios que su Espíritu Santo cubra a todos los que están allí. Uno le pide a Dios que Dios despierte el entendimiento espiritual de los que están allí. Que además de presentar los alimentos y pedir bendición para aquellos que los cocinaron, que puedan tener esa relación con Dios, que despierte ese hambre espiritual y pedir la bendición sobre ellos, la gracia, la misericordia de Dios sobre la vida de nuestros familiares. Y eso lo hacemos cotidianamente, coloquialmente. Después que tú haces esa oración y la gente empieza a comer, al rato empiezan a hacer preguntas, vienen las dudas. Por lo tanto, nosotros compartiendo la palabra, además de compartir otros temas, pasamos un tiempo súper bueno, podemos analizar situaciones que la gente esté viviendo y eso los capacita para tomar unas decisiones mucho más informadas de lo que puedan estar viviendo. Cuando yo voy a la epístola a los Corintios, vamos a buscarlo aquí un momento, que tiene que ver con la vida espiritual, con la inteligencia espiritual. Recuerda que estamos en una época de inteligencia artificial, pero también está la inteligencia espiritual, que es por la que tú y yo nos estamos dirigiendo. Cuando vas al capítulo 2 de Corintios, te invito a que vayas conmigo al capítulo 2 de Corintios, puedas disfrutar de lo que nos está diciendo esta palabra en términos de lo que es la inteligencia espiritual, que se despierta, que se da por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hay veces que la gente lee la Biblia y dice, que yo no entiendo lo que dice ahí. Pues antes de que empieces a leer, tienes que orar y decirle, Dios, yo te pido que tú me despiertes la sabiduría espiritual. Mira cómo dice aquí. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, habla de la revelación por el Espíritu de Dios. Dice, así que hermanos, cuando les hablé a ustedes el testimonio de Dios, no hablé con palabras o
de excelsas ni palabrería o de sabiduría humana. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna. Estuve entre vosotros con debilidad, con temor y con mucho temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No es que te estoy convenciendo con argumento, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que tu fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino que tu fe esté fundamentada en el poder de Dios. Y dice, verso 6 en adelante de 1 de Corintios capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más bien hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los poderes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Aquí viene. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oye bien esto, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es importante que entiendas que relacionarte con Dios por medio de su Espíritu Santo despierta tu inteligencia espiritual, te saca de la confusión, te saca del enredo que tú puedas estar viviendo. Por eso es que yo quisiera que en esta hora pusieras atención a esta palabra de Corintios. Corintios, otra vez, Primera de Corintios, vamos a buscarlo, capítulo 2, Primera de Corintios, nuevamente, capítulo 2, mirad nuevamente esos versos en otra de las versiones que me gusta leer mucho. Primera de Corintios, capítulo 2, los versos 6 en adelante, dice, mira, sin embargo, desde el principio, mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que el mundo comenzara. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Ni si lo hubieran entendido, no hubieran sacrificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refiere la Escritura cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona
excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Por lo tanto, les decimos estas cosas sin emplear las palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos cosas con palabras en que el Espíritu da, usando las palabras del Espíritu para explicar verdades espirituales. Lo voy a decir de otra manera, es que tienes que creer en Cristo, aceptarlo como tu Señor y tu Salvador, para que el Espíritu Santo venga a morar en ti y podamos entender la revelación espiritual. Que ese Espíritu Santo de Dios venga a tu vida y te despierte espiritualmente. Eso es una de las oraciones que podemos hacer, pidiéndole a Dios que su Espíritu Santo nos guíe, nos dirija. Recuerda que el Espíritu Santo es persona, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo puede ser apagado. Apagado es que al no tener nuestras disciplinas espirituales de oración, de lectura de la palabra, de meditación, de congregarnos, de compartir con otras personas estos temas bíblicos, pues eso que tenemos se va debilitando, se va olvidando, nos vamos distanciando. Eso se llama apagar el espíritu. Que lo que Dios te dio para hacer no lo estás haciendo y la capacidad que Dios te dio para hacerlo no la estás usando. Y eso apaga el espíritu. Pero también está entristecer el Espíritu Santo. Porque acuérdate que el Espíritu Santo es espíritu de verdad. Así que toda mentira, todo engaño, toda hipocresía, todo aquello que choca con esa verdad que es Dios, pues lo pone triste. El pecar, que no es otra cosa que llevar la contraria a la palabra que Dios ha revelado. Eso también pone triste al Espíritu Santo de Dios. Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de orden, de paz. Y si tú no tienes paz y tienes una ansiedad encima bien fuerte, pues no estás poniendo tu confianza en Dios. Por eso es que la palabra dice, echando toda ansiedad sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Así que si estás ansioso, todavía cargas eso. El propósito de este compartir en este día es que compartamos coloquialmente la palabra de Dios, que la pongamos por obra, que la vivamos, que la usemos en nuestra vida cotidiana, que analicemos lo que estamos haciendo, que analicemos las cosas que estamos mirando en el entorno. Mira todo lo que está pasando en Puerto Rico en un tiempo como este, cómo la violencia se está enseñoreando de muchas cosas. En estos días ahí se veía que mataron a un adolescente casi a la 1 de la mañana. Un adolescente, una nena de 16 años que la matan, estaba en un corillo en la calle. ¿Qué hace una nena de 16 años a la 1 de la mañana donde no hay adultos, sin ninguna supervisión? Pues ese reguero social que está viendo se debe a que la gente está confundida. Hay padres que están confundidos, que se han olvidado de cuál es el rol que tienen, que creen que los hijos se pueden atender solos ellos mismos. Y eso es un error. Por eso es que uno de los deberes que te dice el Código Civil es que hay que estar en compañía de esos hijos, tenerlos ahí bajo la supervisión, mirando, viendo quiénes son sus amistades, relacionándose, ver la educación que están cogiendo, quiénes son sus maestros que están aprendiendo, interesarnos en, no solamente en lo que comen y que los platos estén limpios, sino en lo que está entrando a su mente y a su corazón, el desarrollo espiritual de tus hijos, que es fundamental para que puedan crecer y madurar de una manera balanceada. Cuando yo voy a la epístola, o no es la epístola, la carta a los Hechos, que es una narración de lo que pasó, se le conoce como los Hechos del Espíritu Santo. En el capítulo 17, vamos a buscarlo aquí, el verso 11 dice que, desde el 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Y muchos de los que habían allí creyeron, mujeres griegas de gran distinción, no pocos hombres. Y sigue dando la explicación, fíjate qué interesante, esto de esta gente de Berea. De ahí se ha tomado ese título de Berea para caracterizar gente que se interesa en la Biblia, para leerla, para estudiarla, para aprender. Son como esponjitas que quieren absorber lo más que puedan. Y aquí tú lo tienes, que tú puedes organizar un pequeño grupo de estudio bíblico en tu casa, 3, 4 personas, no sé, y ahí comparten y hablan y tienen estos temas espirituales. Eso hay que hacerlo. Una vez al mes, quizás 2 veces, y empiezan a tener unas conversaciones bien buenas y bien sanas. Mira qué interesante, cuando eso ocurre, si lo haces en familia, pues un poquito mejor, porque la gente sale de sus celulares, la gente sale de sus computadoras, y aunque logres tener una pequeña conversación sobre Biblia, media hora, 1 hora, 45 minutos, es tiempo suficiente para que la gente interactúe. Rompe esa costumbre que está la gente metida en un celular. Tú puedes ir a un restaurante, ves una familia que está sentada allí y puedes ver que si son 4 personas, a veces los 4 están mirando los textos del celular o están scrolling o están mirando no sé qué otra cosa y están juntos en una mesa pero no están conectados. Lo único que van a tener en común es el momento de comer, pero no hay comunión, no hay comunicación. Pero si tú estableces un pequeño grupo de estudio bíblico en tu casa, quizás empezando con tu misma familia, a discutir un tema, aprovechar, sentarte y poder tener una buena discusión. Aprovechaba yo en estos días pasados que mi nieto estuvo en Puerto Rico y saqué un rato para sentarme con él y darle una explicación, por ejemplo, de una panorámica del libro de Apocalipsis. Y me senté con el nieto y le enseñé un chart o un bosquejo, un dibujo que tiene un orden de los eventos y los pasajes que están ahí. Y tuvimos un rato ahí mirando el arrebatamiento de la iglesia, las bodas del Cordero, el tribunal de premiación. Mientras eso ocurre en los cielos, él veía el dibujito. Esto pasa en los cielos, pero mientras eso está pasando en los cielos, aquí en la tierra hay 7 años de tribulación. Y entonces los otros eventos que se siguen desencadenando, el regreso de Cristo, y ahí entonces se va a dar este arresto del diablo, que lo encarcelan, viene un milenio, después del milenio sueltan al diablo por un tiempo, después viene esa batalla final, después van ante el juicio, ante el gran trono blanco, y por ahí lo fui llevando y él mirando y haciendo preguntas. Esa media hora que estuve con él vale 1.000.000. Tú puedes hacer lo mismo con tu familia para aprovechar temas espirituales y que ese grupo analice, pueda discutir las cosas como los de Berea. Los repito, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recibieron la palabra con toda actitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, yo quiero saber si esto es verdad. Y lo estudio y me capacito y lo hablo con otros hermanos. Y en la multitud de consejeros el Espíritu Santo desata una sabiduría especial. Así que eso está en Hechos 17, verso 11. Por eso es que hay gente que llama, somos como los de Berea, que estudiamos esto con detenimiento para aprender. Esa es la actitud correcta. También nos dice Hechos capítulo 8, verso 25, 18, 26, que la usamos para discutir asuntos del reino de Dios. Recuerda que me puedes estar llamando al 787-6870 para tu petición de oración. Entras a YouTube o Spotify y pones programa por la palabra y te puedes suscribir y tener acceso a toda esta información. 787-787-6870 es el número a llamar para tu petición de oración. Así que organiza ese grupito de estudio bíblico para que puedan discutir palabra del Señor, donde estamos escudriñando la palabra, donde estamos discutiendo un tema bien interesante. Todos aquellos que nos están sintonizando en esta hora, se llama Compartiendo la Palabra de Dios. Y lo hacemos de una manera coloquial, de una manera amena, de una manera aplicada a la vida real. Y que te decía en el segmento anterior que
debemos montar unas conversaciones que tengan que ver con los propósitos de Dios, tengan que ver con nuestra espiritualidad, con alimentar esa parte espiritual que tiene todo ser humano y que es bueno hacerlo y aprender. Cuando uno va a la Biblia, que es la revelación máxima de Dios a la humanidad, la propuesta racional de Dios al ser humano, narrando historia, narrando eventos, poesía, su revelación directa sobre el propósito de Él que salva a la humanidad, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda y tenga vida eterna. Te decía que podemos, por ejemplo, además de orar para que Dios les despierte el entendimiento espiritual a otras personas, orar para que tengan hambre de aprender la Biblia, podemos también organizar un pequeño grupo de estudio bíblico en nuestro hogar o en algún sitio específico donde se reúnan y poder sacar, aunque sean 45 minutos, 50 minutos, una hora, para discutir temas bíblicos. Y te decía que se analiza la Biblia. Usaba el ejemplo de los de Berea, como dice Hechos 17, verso 11, que tenían disposición de recibir esa palabra y de escudriñarla, de estudiarla para ver si era verdad lo que dice ahí. Pues eso es escudriñar la Biblia con el propósito de aprender, de conocer y de cerciorarnos, de asegurarnos de que eso es correcto. También aprovechamos esos estudios. Te decía, mira, crea un pequeño grupito, 5 personas contigo, en tu hogar, tu familia. Eso va a obligar a que se desconecten de la tecnología y las computadoras y los games y todo ese tipo de juegos y cosas y saquen un espacio para compartir. Eso conecta a la familia. Fíjate el otro beneficio que tiene hacer una pequeña reunión de estudio bíblico. Pero en adición a eso, se pueden discutir asuntos como en Hechos capítulo 18 y verso 26 que dice, y comenzó el apóstol a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Eso es que llegó Apolos, que era natural de Alejandría, era gentil, un varón elocuente, poderoso en la escritura, sabía mucho de la escritura, pero cuando está hablando en la sinagoga y están Aquila y Priscila ahí, que era un matrimonio, lo escucharon y se dieron cuenta que hay que discutir unos puntos. Y se lo llaman aparte, dice, y tomándolo aparte, ¿verdad? Comenzaron a precisarle el camino, ¿ves? Le dice, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hace tiempo atrás estábamos precisamente en un estudio bíblico compartiendo, era una reunión de familia bien chévere. Éramos como algunas 8 personas que estábamos en un compartir y cuando uno de ellos empieza a hablar de lo que dice la Biblia sobre la familia, recuerdo que el dueño de la casa buscó su Biblia y la abrió en la epístola a los Efesios. Y la discusión era que el hombre es el cabeza de familia y que la mujer se sujeta al esposo. Decía él eso y lo decía como con un swing de vacilón, de relajo, ese tipo de cosas. Y aprovechamos entonces que como trajeron la Biblia, y dice eso ahí, él lo citó, él decía, miren, en Efesios capítulo 5, verso 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oh, perfecto. Y empezaron en eso y empezamos a decir, espérate, vamos a analizar el texto ahora. Entramos no solamente en la parte de leer y escuchar, ahora vamos a analizar y vamos a discutir. Analizamos es que ahora vamos a abrir la Biblia, vamos a buscar ese texto que tú estás diciendo y voy con la disposición de ver si eso es así. Vamos a ver ahora, a ponerle atención a los textos para asegurarnos de que eso tiene que ver con nuestra vida diaria. Interesantísimo porque una de las muchachas que estaba allí, una de las esposas, decía, bueno, tú serás el cabeza de familia, pero yo soy el cuello, yo te muevo para donde me da la gana. Y empezamos con ese tipo de cosas a hablar, pero entramos en lo que dice el texto. Cuando dice en ese Efesios capítulo 5,
ese donde dice casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y analizábamos, no es que el tipo es un Dios, no es que él es Dios y ella tiene que hacer lo que él diga. Sujeción como al Señor es entonces mirar cómo uno se sujeta al Señor. Wow, uno se sujeta al Señor, número uno, porque Dios es amor. Así que en mi relación con mi mujer tiene que haber amor. Eso es lo primero. Para que haya sujeción, yo tengo que buscar entonces ese modelo del Señor. Y cuando yo busco lo que es el Señor en relación a la iglesia, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea que cuando la gente habla, Dios escucha. Por lo tanto, en la verdadera sujeción entre marido y mujer, tiene que haber atención a lo que se habla. Si tu esposa está hablando, tienes que poner atención a lo que ella está diciendo. Tiene que haber comunicación en esa familia. Si yo miro, por ejemplo, el pasaje de Juan 16, versos 13 en adelante, donde está la cena del Señor, y Cristo aprovecha la cena para quitarse la túnica, buscar una toalla, un lebrillo o una palangana con agua y lavarle los pies a los discípulos. Significa que en ese modelo de relación entre el Señor y la iglesia, que lo comparan con el del marido y la mujer, de cómo estamos sujetos al Señor, significa entonces que tiene que haber servicio. El hombre tiene que estar dispuesto a servir porque su modelo es Cristo. Si mi esposa se va a sujetar como conviene en el Señor, es como Dios dice. Y si eso es así, yo tengo que imitar a Cristo. Por ejemplo, si yo soy cabeza de familia, en esa mente no puede haber celo, en esa mente no puede haber duda, en esa mente no puede haber macetería o avaricia, en esa mente no puede haber pornografía, en esa mente no puede haber contienda, enojo, actitud de pelear, de contienda, ¿verdad? Cuando yo miro esta palabra, yo digo, Señor, pero tú tienes tanto que dar aquí en la vida de nosotros. Habla de que Cristo es el fundamento. Esta palabra, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 11 y verso 3 dice, pero quiero que sepan lo siguiente, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¡Wow! Para yo ser cabeza de familia, entonces mi cabeza tiene que ser Cristo. Tengo que pensar lo bueno, lo justo, lo amable. No puede haber o no debe haber duda en esa mente, porque la duda es retar la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mi mente tiene que ser como la mente de Cristo, que los pensamientos del reino estén en mí. Pensar lo bueno, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre. Como dice Isaías 26:3, Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera porque confía en Dios. Pues en mi mente tiene que haber perseverancia en la palabra de Dios, leerla, recordarla, memorizarla, porque al yo tener la palabra de Dios presente en mi mente, el pensamiento que se produce en mí ayuda a limpiar, a sanar, a sintonizar mi voluntad al propósito de Dios. El transistor espiritual que todos tenemos se sintoniza exactamente con la onda del Espíritu Santo de Dios, con la revelación directa de Dios para nosotros que se convierte en espada por ser la palabra de Dios, que entra a lo más profundo de nosotros y nos pone a pensar correctamente. Y el que es celoso deja de maltratar a su mujer y de tener esos celos y renuncia al pecado. La inmensa mayoría de esa gente celosa son gente que tienen pensamientos de adulterio que los dominan y los atan. Y ellos creen que los demás son como ellos. Y tienen ese tipo de mentalidad, ese celo enfermizo, que lo que hace es alimentar una psiquis que la distorsiona, la confunde y la lleva a cometer graves errores. Quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Para que eso sea así, mi cabeza, mi mente tiene que ser Cristo. Ese es el que tiene que dominar mi pensamiento, pero yo sigo mirando la Escritura, no solamente está en escucharlo, está el pedir y se os dará,
Dice Proverbios 31 que la mujer virtuosa viste de ropas dobles, o sea, su marido invierte en ella. No se puede ser tacaño con la familia. Hay gente que, como dicen por ahí, no se comen ni un limber y se pasan guardando y viven como miserables. ¿Sabes lo que es un miserable? El miserable no es pobre. El pobre no tiene, pero el miserable tiene y vive como pobre. Eso es ser un miserable, que tu familia carece teniendo, que tú dándote unos gustos y no fallas el gimnasio y pagas la membresía, pero no compras los libros de tus hijos, ¿ves? No puedes pagar un internet básico para que puedan estudiar en la casa y entren ahí a buscar las bibliotecas y ese tipo de cosas, pero no fallas en la membresía del club donde tú estás. Oh, wow, ahí tienes un serio problema, no estás siendo cabeza de familia. De hecho, uno de los textos dice, haced bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En otro de los textos dice que hay que dar lo mejor mayormente a los de tu casa, que el quien no honra a los de su casa es peor que un incrédulo. El que es maceta con su familia es peor que un bandido. Eso es lo que dice la Escritura. Así que para que haya sujeción en esa familia, tienen que sentirse una mujer valorada, escuchada, atendida, provista, atendida, o sea, que importa, que su opinión es valiosa, que lo que piensa se implementa o se considera. Eso es lo que dice la Escritura. Y en esa conversación que tuvimos, en ese coloquio de amistades, fue una bendición poder aprovechar este propósito. Y que te animes a buscar propósito divino. Puedes llamarme al 787-787-6870 para tu petición de oración. No te rindas nada. Tú vas a orar y vas a decir, Dios, llena a mi familia de tu conocimiento. Despiértale esa voluntad para que sea alineada a tu palabra. Haz esa oración para que en ese coloquio de compartir palabras se convierta en un tipo de oasis, de refrigerio, de que puedan tener un momento en el compartir de familia sano, bueno, que ayude, que oriente, que la gente desarrolle vida espiritual y pueden seguir jugando domino y pueden seguir haciendo otras cosas en ese compartir de familia que yo creo que tenemos que retomarlo otra vez en un tiempo como este que estamos viviendo. Pero también, fíjate qué interesante, hablábamos de que podemos utilizar la palabra para pedirle a Dios que la voluntad de Él se dé en nuestros familiares. También que vivan conforme a la advertencia bíblica de ser fortalecidos, ser edificados. Ese tipo de profecía, de ser fortalecidos para que puedan vivir la vida correctamente. Pero también crear un tipo de grupo de estudio. Yo estuve hace un tiempo atrás visitando una familia en una ocasión. Se reunían en su casa, en una urbanización. Interesantísimo. Y una vez al mes, pues, llevaban a alguien y discutían Biblia. Y les damos un tema, mire, por favor, queremos que vengan, nos hablen de este tema. Y uno iba allí, compartía ese estudio bíblico, tenían un coloquio bien chévere, de gente que no va a la iglesia, pero pueden ir a tu casa. Te dicen, mira, no, yo no voy a una iglesia, no me gusta ese ambiente, pero puedo hacerlo en tu casa. De ahí, en esa informalidad, pues se consideran temas que son muy buenos. Ese que te di de esta familia que estábamos hablando de cómo se somete una mujer al esposo, como dice la Escritura, no es como él le da la gana, no fue como él se crió, no es como era su papá y su mamá, es como Dios dice. La sujeción va montada sobre todo un ejemplo de Cristo al hombre. Si el hombre es un maltratante, la mujer no se puede sujetar a eso. Eso es pecado. Eso es retar el propósito divino. Eso es no ser obediente a la palabra de Dios. Por eso es que cuando Dios vio al hombre solo, no le dio una chamaquita a un adolescente para que él la termine de criar. Por eso es que hay que estar pendiente de nuestros adolescentes. Lamentable estos casos donde están matando adolescentes en las calles en hora de la madrugada, pues la familia no está cumpliendo su deber de dejar los realengos por ahí. Eso se aparta del propósito divino. Y si tú le enseñas una buena palabra a esos muchachos y aprovechas tu hogar y buscas la experiencia de que puedan conocer palabra, pues esos jóvenes van a ser un poquito más obedientes porque tienen contacto con la palabra de Dios. Y en adición a eso, tú oras para que Dios les dé la sabiduría
y produzca en ellos el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. Si quieren salir, tú vas con ellos. Y cuando tú le digas que tú vas con ellos, dicen que no, pues entonces no sales, pero tú puedes salir y yo te acompaño. Y así reducimos el margen de las conductas de riesgo que estamos mirando en tiempos como este. Pero también, fíjate qué cosa interesante, podemos exponer esta palabra a manera de reflexión corta. Tengo un buen amigo que ya se jubiló, tenía su oficina médica y él manejaba todo esto de atender el dolor de las personas. Y antes de comenzar, él oraba con todos sus pacientes. En la parte de afuera esperando, salía y decía: Dios, tú eres el que sana, yo soy un mero instrumento, bendice a todo el mundo aquí. Hacía una breve oración, ¡boom!, y arrancaban por allí para abajo. Pero una vez al año, cuando él se iba de vacaciones, cuando regresaba en enero, hacía una actividad en su oficina donde traía a alguien para hacer una reflexión. Yo fui un par de veces a ese comienzo de año y era una experiencia hermosa porque la gente, aunque muchos no eran creyentes, pero eran pacientes de él, les gustaba. Y a veces se oraba no solamente por la condición de salud que tenían, sino por peticiones, preocupaciones, situaciones, tomas decisionales que debían hacer. Y se aprovechaba ese lugar para exponer la palabra. Ya no era un estudio bíblico. Es distinto cuando tú le expones, como dice Hechos, capítulo 20, verso 27, que dice de la siguiente manera, dice: porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. O sea, yo aprovecho la oportunidad que tengo para darte una breve exposición de la palabra del Señor. Y eso es algo que podemos hacer. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo tú puedes aprender si no estudias, escudriñas? Como dice Hechos 28, verso 23. Mira cómo dice Hechos 28, verso 23. Dice: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía y otros no creían. Así que tú puedes ver entonces cómo Pablo aprovechó su viaje cuando llegó a Roma y expuso la palabra de Dios. Lo digo de otra manera, hay conversaciones que pues, tú oras para interceder por necesidades que tiene la gente. En otros casos, creas un grupo de estudio donde se hacen dos cosas: se analiza y se discute la palabra. Pero también puedes predicarla o proclamarla, que es una exposición donde tú vas hablando unas cosas y ya esa no es de estudiar. Ahí lo que yo le digo a la gente en la iglesia, que tomen nota, le estamos tratando de repartir el bosquejo de lo que yo predico para que luego en sus hogares abran la Biblia y tomen nota y busquen en los diccionarios bíblicos y busquen información en unas concordancias y en unas páginas de comentarios que las hemos dado otras veces, como Blue Letter Bible, por ejemplo, que tú puedes buscar el pasaje y te lo desmenuza en los idiomas originales y te da las definiciones, y eso te ayuda a interpretar, a ver qué sentido tiene esa escritura, como la palabra sujeción. La palabra sujeción va montada en cómo me tratan a mí, y yo me sujeto como conviene en el Señor porque soy escuchado, valorado, atendido, provisto, respetado, que es importantísimo. No puede haber maltrato. Si hay maltrato, si no hay respeto, ya eso no es sujeción, ya eso es abuso, y la palabra lo confronta, porque Dios es un buen patrono y Dios paga bien y no se queda con nada de nadie. Pero a veces proclamamos, aprovechamos ese momento para expresar una palabra, como dice 2 de Timoteo, capítulo 4 y verso 17, cuando dice aquí: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. A veces tenemos que ir, voy a usar esta expresión, a unas situaciones de vida que requiere que uno esté preparado. Una visita a un hospital, por ejemplo. ¿Qué se le dice a un enfermo que está postrado allí? A una gente que quizás está de paso, pues perfecto. Pero si es un paciente terminal, ¿qué palabra le damos?
que tú sabes que el pronóstico no es bueno, que te dicen le queda poco. ¿Qué se le dice a personas como esta? Pues tú tienes que meterte en las escrituras, mirar un Salmo 23, por ejemplo, que en ese salmo el que lo escribe dice, aunque yo esté en intensivo, aunque yo esté ya en una etapa de hospicio, aunque yo esté terminal, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no tendré miedo alguno, porque caminando en ese valle, yo miro en eso y veo que Dios está ahí conmigo. Es una palabra de esperanza. Voy al Salmo 48, verso 17, que dice, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre y me guiará aún más allá de la muerte. Así que si me muero, estoy en las manos de Dios. Y es palabra de esperanza que se le da a las personas. Me puedes llamar para tu oración, 787-787-6870 es el número a llamar, 787-787-6870 para tu petición de oración, o puedes entrar a Spotify o a YouTube y pones programa por la palabra y entras ahí y te puedes suscribir y tienes todas estas reflexiones para que puedas pasarlas otra vez, tomar tus notas y disfrutar un montón. Y puedes llamar al 787-6870 para esa petición de oración. Recuerda que estamos hablando del tema compartiendo la palabra y estamos entrando ya en la parte de la enseñanza, la consejería y el compartir. Continuamos compartiendo la palabra, que es el tema de este programa y lo mismo que tú puedes hacer en tu casa, convertir tu hogar en una extensión de un salón de compartir, de hablar temas buenos. Y cuando uno empieza a hablar de estos temas de la palabra, pues el ambiente en la casa mejora. El ambiente en las reuniones de familia se limpia, se sana. Y puedes tener una reflexión breve, un compartir sobre algún tema interesante. Aprovechan, estudian la palabra y siguen haciendo todo lo que tienen que hacer y celebrar y compartir. Y yo te aseguro que el ambiente va a ser mucho mejor de lo que has tenido en experiencias previas. Te decía que una de las maneras que podemos usar esta palabra y compartirla en la vida cotidiana, pues además de interceder y orar y de estudiarla con la idea de analizarla o discutirla, también era exponerla, bien coloquialmente y también en la enseñanza. Y yo te daba el ejemplo de gente que hace un pequeño grupo y trae a alguien que les enseñe la palabra, una persona que esté preparada en las escrituras, que sepa lo que está hablando y que pueda interactuar en temas de interés ya seleccionados desde antes para que puedan aprovechar el tiempo al máximo. Pero como dice la epístola a Tito, capítulo 1, verso 9, eso va montado con el propósito de ser retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda enseñar a otras personas y convencer a los que se contradicen a sí mismos. Hacer este tipo de evento, este tipo de esfuerzo, va dirigido a que podamos retenerlo. No es hablar por hablar, sino que cómo eso impacta mi vida. Ya te di el ejemplo de esa conversación que tuvimos de unos cuantos matrimonios compartiendo de lo que era la sujeción en la escritura y de que esa reflexión nos llevó a cada uno a hacer una introspección de cómo uno está, si uno puede mejorar, que siempre hay espacio para mejorar, y escuchando un tema de una manera amena, te ayuda a pensarlo. Y cuando nos fuimos de allí, cada uno para su casa, pues las conversaciones que seguirían individuales de cada familia, pues son interesantes porque te ayudan a mejorar. No es para que te acusen, no es para que te sientas mal, sino que tras que te sientas mal, empieces a hacer las cosas bien. Hay otra cosa que se puede usar, se puede utilizar la palabra es para aconsejar, para darle consejo, darle a la gente recomendaciones. Y yo voy a Proverbios capítulo 4, versos 20 al 22. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. Una de las expresiones que tiene esta palabra precisamente es el utilizarla para consejo. ¿Qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, en la pérdida? Pérdida de trabajo, pérdida de un familiar, con tantas situaciones que hay hoy en día. Hay una plaga de cáncer, que eso es una cosa increíble. Se está muriendo mucha gente conocida por ahí, duran poco. Hay veces que le descubren el cáncer y duran 30 días porque se lo descubrieron muy tarde. Eso venía comiéndose la persona por dentro y nunca mostró síntomas. Y de momento, cuando empiezan a mostrar síntomas, pues a veces es bastante tarde y viene la situación imprevista, donde perdiste a la persona quizás en un accidente automovilístico o en un hecho violento. Y es trágico. ¿Y qué tiene la palabra para manejar esas pérdidas? ¿Qué tipo de esperanza nos da la Escritura? Pues precisamente cuando uno busca Proverbios capítulo 4, te dice, mira, hay que estar atento a esa palabra de Dios, hay que prestar atención, inclinar el oído a esa razón bíblica, enfocarnos, no se aparten tus ojos de esa verdad, guárdala en medio de tu corazón, está diciendo eso, porque es vida al que la encuentra, es medicina a todo el cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mira, hay gente que tiene dolamas, tiene situaciones, no se sienten bien, van al médico y no encuentran nada. El médico te dice, tú tienes estrés, tienes ansiedad, lo que tienes es una carga encima que te está facturando al cuerpo. Y es real lo que tú estás sintiendo, pero cuando estás en un laboratorio estás perfectamente bien. Y quizás te da un dolor, una cosa, una fibromialgia, entre comillas, que eso es un dolor en cualquier sitio del cuerpo de origen desconocido. Esa es la definición. Y quizás lo que necesitas es abrirte delante de Dios en oración y decirle, Dios, yo me siento así, le cuentas el problema, sueltas tu carga. Dice Primera de Juan, echando toda, o de Pedro, toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Y yo obedezco esa palabra y cuando yo voy aquí a decir que el consejo de Dios es el mejor, mira, Romanos capítulo 15, verso 4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por lo tanto, yo me acerco aquí a la palabra para buscar el consejo de Dios. Si tienes duda, por ejemplo, en cuanto a crianza de hijos, te dice aquí, bueno, muchos consejos a los hijos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que instruyen. Y mira qué tronco de consejo tú tienes ahí. O sea, la palabra te ayuda a enfocarte como hijo a hacerle caso a tus padres. De hecho, de los mandamientos, de los 613 ordenanzas y mandamientos que había para el pueblo judío, hay una que dice honra padre y madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que seas de larga vida sobre la faz de la tierra. ¿Te quieres morir de viejo? Sé buen hijo. Honra a tus padres hasta el final. Yo en el Centro Cristiano Vida Abundante he tenido la bendición de ver familias que honran a sus padres. Recientemente partió con el Señor un varón que se llama Don Pedro, 94 años, y estuvo congregándose hasta el fin de semana anterior a tener que llevarlo al hospital y sufrir las cosas que sufrió. Y partió con el Señor, Dios se lo llevó rapidito, pero tenía 90 y tantos años. Y tú ver todos los domingos que él venía a la iglesia porque sus hijas con sus esposos lo traían, se turnaban. Este fin de semana estás tú, este otro fin de semana estás tú. Y era una cosa hermosa ver ese operativo que llega a esta familia, bajan a don Pedro en su sillón, él se gozaba la experiencia de la adoración. Yo iba a saludarlo en cada culto y cuando salía le daba la mano y a veces él me hacía comentarios y el ejemplo
más que la predicación, la dinámica de la iglesia, cómo esta familia predica el honrar padre y madre con el ejemplo. O sea, el sacrificio de irlo a buscar, tomarlo, llevarlo, tener un equipo adecuado para bajarlo y subirlo. Y es un sermón poderoso de honrar padre y madre como un estilo de vida. Por lo tanto, esa palabra me advierte y me guía de cómo hacerlo. Pero estamos en unas épocas donde la gente se le está olvidando ese mandamiento. Pues mira, el coloquio del compartir la palabra, de descubrir que la Biblia dice unas cosas y de uno empezar a hacerlas para cumplir ese propósito divino, mejora la calidad de vida. Y los hijos pueden empezar a entender mejor las cosas y eso nos va a ayudar. Así que tú tienes ese ejemplo. El otro es cómo se aplica ese consejo. Cuando yo miro Levíticos capítulo 18, vamos a buscar aquí en Levíticos capítulo 18, versos 5, Levíticos 18, 5, dice de la siguiente manera. Mira qué interesante poder aplicar esto a nuestra vida real y a nuestra vida diaria. Y te doy esta recomendación porque te voy a dar una receta de qué decir cuando vamos a los funerales. Pero mira cómo dice, por tanto, guardarás mis mandamientos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, dice el Señor. Por tanto, guarda mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá. ¿Quieres tener bendición? Obedece esta palabra del Señor. El consejo sabio que te da la palabra para poder vivir y resolver los problemas. Un ejemplo de ello. Esta gente que entra en una temporada difícil se han maltratado tanto que pues necesitan por dentro una fuente de poder de Dios para poder seguir adelante. Y te dicen, pastor, es que ya yo no siento nada por ella, ya yo no siento nada por él, es como si mi hijo se hubiera muerto. Y empiezan con ese tipo de expresión de que están bien lastimados, están bien heridos, han pasado experiencias dolorosas como familia y llegan a ese punto que no sienten nada. Pero tú vas a la palabra y tú descubres un Salmo 51 y tú descubres que en ese Salmo 51 hay un verso 10 que te está diciendo, mira, David está orando y le dice a Dios, Dios, yo estoy muerto, yo lo hice tan y tan mal que me siento desconectado, pero te pido que crees en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David dice, estoy tan mal que necesito que me des un nuevo corazón, que hagas creación de un nuevo corazón. Y si Dios te pone un nuevo corazón, tienes capacidad para amar. Donde no había amor, Dios pone amor otra vez, porque recibes una nueva creación de Dios en tu vida. Eso está en la palabra y tú le puedes recomendar a la gente y darle consejos. Es decir, ora, pídele a Dios un nuevo corazón, pídele a Dios una nueva voluntad, pídele a Dios una buena fortaleza espiritual para que puedas hacer lo que tienes que hacer. Por eso es que Cristo le dijo a la gente en Mateo capítulo 7, el último y gran día de la fiesta, el que cree en mí, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Si tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en uno y hace posible que la persona de Cristo esté en uno y que podamos dejarnos guiar por Dios por medio de su Espíritu Santo y dar el fruto, evidenciar nuestra relación con Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que dice la Escritura. Que te he hablado en este día de cómo compartir la palabra por las experiencias que estás teniendo escuchando este programa. Que puedes hacer de tu casa un lugar de paz. Que cuando lo que fluye en tu hogar es relación con Dios, el ambiente es tan bueno que lo malo se va. Que hasta la gente mala ni quiere ir a tu casa porque saben que aquello es diferente. Y tú puedes proteger tu hogar de esa manera. Y que tienes que aprovechar en lo que tus hijos crecen y se acaban de ir de esa casa, un espacio para enseñarles que podemos confiar en Dios. Que aunque tengamos un día malo, cualquier familia puede tener un día malo de una temporada difícil, que el problema de tu familia no sorprende a Dios y que Dios está
disponible para entrar, para obrar, para ayudarte, para fortalecerte. Perdonen que use este tipo de ejemplo, pero es como en las luchas libres estas que están en parejas peleando y tú ves que hay uno ahí dentro del ring y está cogiendo galletas y está peleando y le están dando y de momento ese se trata de acercar a su esquina para dar la mano para recibir un relevo. Pues nosotros espiritualmente estamos en esta lucha diaria y tenemos que alcanzar a Dios, tocar esa mano divina para que entre. Apocalipsis dice que Dios está a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere tener comunión contigo, pero tienes que darle la oportunidad. Tienes que decirle, Señor, te necesito. Te pido que entres a mi vida, que entres a mi casa, que este ambiente que está viendo aquí, que no es el mejor, que es de desconfianza, que es de duda, que es de mala administración, que es de reguero, que es de discusión, que es de maltrato, que es de tiniebla, que no es el mejor, que la gente está haciendo tantas cosas para no tratar de llegar a esa casa y se ven quizás a la hora de dormir porque ya ni comen juntos. Llegan y alguien calentó una cosa y el otro se cocinó otra y no comparten porque la carga que tienen en esa casa es terrible. Y Dios te está diciendo, oye, yo estoy a la puerta, estoy llamando, si tú me oyes y prestas atención y me dejas entrar, va a haber provisión sobre tu mesa y mi paz va a entrar a tu corazón. Esa ansiedad es que echada afuera, el miedo es echado afuera, la angustia es echada afuera y puedes dar testimonio de tu fe en el Señor. Hechos capítulo 1 y verso 8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y podrás ser testigo del poder de Dios. Cuando yo miro en Hechos capítulo 8 y verso 5 dice que el evangelista Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Estamos viendo que la gente, Dios las usaba con poder y con gracia. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Te da un ejemplo de cómo Felipe evangelizaba, caminaba dando testimonio de su experiencia con Dios. Mira, hace muchos años, cuando mi papá se convierte a Cristo, yo recuerdo ver ese entusiasmo con el que papá daba testimonio de la obra de Cristo en él y le hablaba a amigos y gente. Y tuve el privilegio de ir con él al hospital a visitar a un amigo que estaba bastante enfermo en el auxilio mutuo, el legendario Roberto Marín, que fue el que descubrió a Roberto Clemente. Y Roberto Marín y él pues trabajaron con Rice Rower muchos años vendiendo arroz. Y Roberto pues entró en una temporada difícil de su vida, donde su salud se comprometió y pude tener el honor de ir con mi papá al hospital y escucharlos hablar y estuvimos como 3 horas. Y fue interesante porque ellos recapitularon un montón de experiencias que tuvieron juntos, de sus compartir, de sus bebelatas y sus cosas, anécdotas que yo me gocé, verá que yo eran como 2 chamaquitos que se encuentran luego de muchos años y empiezan a rememorar. Parecía una reunión de escuela graduanda, de una clase graduanda, de los igualitos, que cuentas cosas que a ti se te han olvidado. Y ver a aquellos dos hablando, pero la conversación se fue ya tornando más hacia, luego de las anécdotas, de cómo estaba él, de su salud, de su pronóstico. Y ya era una etapa que no era la mejor. Y yo recuerdo que papá le dio su testimonio, le habló de cómo aceptó a Cristo como Señor y Salvador, de cómo por primera vez en su vida le pide perdón a Dios y siente que la carga de su pecado es levantada, donde él pudo verbalizar y decirle, Señor Jesús, yo me entrego a ti, yo reconozco que soy un pecador, yo necesito tu perdón y yo lo que te pido es que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz, reconozco que Cristo fue sepultado y que Dios lo levantó de entre los muertos y que su perdón está disponible para mí y lo recibo.
Es un acto de fe. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Roberto Marín, cuando le hicimos la expresión allí, si aceptaba a Cristo como su Señor y su Salvador, dijo que sí. Y oramos con él. Y el rostro de Roberto, antes de esa oración y después de esa decisión que él toma por Cristo, es totalmente distinto. 2 días después partió con el Señor. Eso es como decimos en el béisbol, lo fildeamos llegando a la verja y nos robamos ese jonrón. Y el hombre se fue salvo, se fue a la eternidad con Cristo. Porque una cosa es morir teniendo esperanza. Y el que muere teniendo esperanza es aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Hay otros que han muerto sin tener esperanza. Y el resultado de esa decisión, que hay que tomarla en vida, pues la Biblia lo plantea, o estás con Dios o no estás con Dios. Y por eso yo te invito en esta hora a que le creas a Dios. En otra ocasión, una de las secretarias del tribunal, su mamá estaba en el hospital, estaban los hermanos ya, era una temporada básicamente final, ya perdía la mente, ya ella no reconocía personas, estaba respirando agitadamente y cayó como si fuera en un coma. Y me llaman y me dicen, pastor, pues vamos para allá. Fuimos para allá a visitarla al hospital, está su familia. Yo llegué, leí algo de la escritura, les pedí permiso, le dije, miren, vamos a orar todos juntos, vamos a agarrarnos de mano aquí. Y yo recuerdo que le leí a esa señora que estaba en coma alegadamente el Salmo 23, y ella estaba respirando pero como agitada, como si tuviera un tipo de taquicardia. Y recuerdo que le leo el Salmo 23, le digo, doña fulana, mire bien en el valle que usted está ahí. Y mira bien, Dios está ahí con usted. Y le empiezo a hablar del perdón de Dios. Y le digo, ahí en su espíritu, porque usted está dentro de ese cuerpo, usted puede tomar su decisión por Cristo. Y le presenté el plan de salvación. Y le di a escoger. Y ella en su espíritu tomó su decisión, porque inmediatamente que hicimos esa oración, y le dije, repita conmigo esta oración, que la puedes repetir en la mente, acuérdate. Mientras la persona, aunque esté en coma, esté ahí, no se puede comunicar para afuera, pero escucha todo lo que hay ahí. O sea, todo lo que está a su alrededor lo escucha. Por eso hay que tener cuidado de lo que uno habla cuando están los pacientes. Oramos. Esa señora empezó a respirar normalmente, tuvo paz. Y yo te invito a que le digas, Señor Jesús, entra a mi vida. Necesito compartir esta palabra en la vida cotidiana de mi vida y en mi hogar. 787-6870 es el número. En el Centro Cristiano Vida Abundante, que estamos en Riverview, Bayamón, en la esquina del Cementerio Nacional, esquina calle 1, al lado de esa esquinita del Cementerio Nacional, frente al Portacoeli, que puedes comunicarte conmigo al 787-6870, que todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana es nuestra primera reunión y la segunda reunión de 11:20 a 1 de la tarde, que puedes entrar a Spotify y a YouTube y pones Programa por la Palabra y ves todos los programas que hemos estado produciendo para que los repases, para que los escuches, para que tomes tus notas y fortalezcas tu relación con Dios. Soy el pastor Jorge Lucas Escribano del Centro Cristiano Vida Abundante y espero que me des la oportunidad de volver a compartir contigo esta palabra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y breda a